¿Quiere el presidente frenar los grandes proyectos de Bogotá si no se hace la línea del metro como él considera? ¿Fue preciso y justo el señor ministro de Transporte en sus declaraciones de ayer? Ministro, muy buenos días. Qué gusto tenerlo en 6 AM. ¿Cómo está? Pues un poco cansado, Gustavo, porque salimos como a la 1:30 de la mañana del Consejo de Ministros, pero aquí estoy para aclararle, para saludarle, para que conversemos de estos temas. Pues, ministro, quedamos todos con la preocupación después de sus declaraciones el día de ayer en el sentido de que el gobierno nacional no apoyaría los grandes proyectos de Bogotá que sirven a tantas personas, 10 millones de personas mal contadas y todos los municipios vecinos si no se hace el metro como quiere hacerlo en la primera línea el presidente. ¿Lo que usted dijo es lo que es? Gustavo, aprovecho su pregunta para aclararle varias cosas y en especial para que los bogotanos, los colombianos tengan claridad sobre el tema. Hasta ahora pues es la primera declaración después de que entramos a Consejo de Ministros y no pude volver a tocar el tema con nadie, pero le quiero decir lo siguiente. Hace varios días en el Congreso de la República tuve oportunidad con la alcaldesa de reafirmar que el metro de Bogotá iba, la línea 1 y la línea 2. Y lo reafirmé como lo reafirmó el gobierno en el Ministerio de Hacienda cuando vimos el aval para los créditos que se iban o las garantías para financiar esa segunda línea. Frente a la primera línea manifestamos lo mismo. Hay compromisos que no se pueden desconocer ni se van a desconocer. Eso sería irresponsable y eso sería, por supuesto, que desconocer el régimen legal vigente. Lo segundo que tengo que precisar, Gustavo, es que nosotros, el presidente y la alcaldesa, desde que el presidente Gustavo Petro ganó la presidencia, había establecido su posición, que le había compartido a la alcaldesa. Se han puesto de acuerdo en que el presidente tenía una gran preocupación de lo que era el metro elevado por la Caracas, muy especialmente por el impacto y el desastre urbanístico que esto significaría. No hace mucho estaba viendo las gráficas de lo que significaría hacer un metro elevado por la Caracas, y quienes no han hecho esa visión a futuro y se paran y lo miran, tendría que ver el impacto que esto significa. Y se acordó que se hacía una solicitud a la empresa china para que se mirara la posibilidad de que se hiciera una parte del trazado, el de la Caracas subterranizado. Se acordó hacerlo, la alcaldesa dijo, si el gobierno nacional de valer más asume el costo, yo no tengo ningún problema que lo hagamos. Y en eso empezamos a trabajar, y hace escasos 10 días en una reunión en Palacio, la alcaldesa escuchó la posición de los conceptos jurídicos que se llevaron de la posibilidad de modificar el contrato, y se acordó entre las partes que se harían 2 mesas. Una para revisar el tema financiero, de cuánto podría costar y cómo se pagaría, obviamente asumiendo la nación toda la diferencia, y 2, que se examinaría la viabilidad jurídica de hacer ese cambio. Sin embargo, los últimos días la alcaldesa y el secretario jurídico de la alcaldía empezaron a decir que eso no se iba a modificar y que no se iba a cambiar nada de lo que estaba definido, con lo cual pues obviamente lo que se ha venido hablando quedaba sin piso. El presidente de la República, muy molesto, expresó su posición del temor a lo que significaría ese metro absolutamente elevado en todo el recorrido. ¿Qué afirmé yo? Yo afirmé que frente a los proyectos que tenía la alcaldía, otros proyectos en curso, el Regiotrans del Norte, los cables, entre otros, pues el gobierno iba a hacer, como va a hacer, una revisión de los proyectos y las inversiones, porque consideraba que en este punto, en la medida que la nación invierte el 70% de los recursos para hacerlo, entiende que el gobierno faltó a su compromiso. Pero obviamente vamos a revisar toda la viabilidad jurídica de que podamos continuar conversando con la alcaldía la revisión de esa posibilidad, Gustavo, de que de común acuerdo podamos llegar a aceptar esas modificaciones al trazado de la primera línea. Señor ministro de Transporte, ¿eso quiere decir que si la alcaldesa de Bogotá se muestra partidaria de que parte del trazado de la primera línea sea subterráneo, no habrá ninguna revisión de los demás proyectos? No, de todas maneras, Gustavo, los proyectos que tiene la alcaldía en curso, los que ya le mencioné,
están en fases de estructuración y en fases de estudio por parte de la Nación. Todos los proyectos que son cofinanciados, 70-30, 70% por la Nación, todos los proyectos los estructura el ente territorial y la Nación decide si los aprueba o no los aprueba y determina cómo es la distribución de las vigencias futuras. Esa es la revisión que uno tiene que hacer para determinar como Nación qué proyectos avala o no. Ya hoy el alcalde de Medellín está diciendo que quiere hacer metro subterranizado, que quiere hacer cables, y eso siempre la Nación tiene que tomar esa decisión. Entonces nosotros lo que sí sentimos es una frustración porque la posición de la alcaldesa desconoce lo acordado, y lo segundo, pues nosotros sí vamos a revisar cómo avanzan esos proyectos en la medida en que para el presidente es una prioridad que en la línea 1 tenga la modificación, pero que a la misma se llegue de manera consensuada. Eso no significa que estemos chantajeando, simplemente que quien pone la plata decide qué proyectos apoya y que quien da su palabra la tiene que respetar. Ministro, la discusión se siente como cuando hay una persona que es dueña del balón de fútbol y si no le gusta el gol que le hacen, se lleva el balón y nadie más juega. Ministro, es que usted me está diciendo, no están pensando en las prioridades de Bogotá, las prioridades del presidente Petro. Y para el presidente del metro subterráneo es la prioridad. En este caso, en particular, sobre las otras obras que hay que revisar, porque los compes ya están firmados, la plata ya está comprometida, hay unas que ya arrancaron y ponen ustedes a los bogotanos en un año electoral a sudar frío, porque la ciudad va a seguir como está, en obra. Mire, le voy a contestar varias cosas. Una de ellas, ayer cuando estábamos revisando la edición presupuestal que vamos a llevar al Congreso de la República y el plan de desarrollo que estamos terminando de consolidar, el presidente se quejaba con toda razón que los dos grandes entes territoriales de los que se van la mayor parte de los recursos, creo que para el caso de Bogotá en estos 4 años superan estimados los 100 billones de pesos por encima de proyectos de otros entes territoriales, pues obviamente demuestra que Bogotá es una prioridad y que hay muchos proyectos para una ciudad que tiene la mayor proporción de la ciudadanía o de los colombianos. Pero hay que decir, el metro es tanta prioridad para el presidente de la República. Yo recuerdo cuando él me ofreció a mí el ministerio, duramos hablando muchas horas y varias de ellas nos dedicamos a hablar del tema del metro. El presidente lleva desde que era alcalde en su cabeza pensando en el tema del metro y su gran frustración y dolor ha sido que se haya desconocido ese proyecto que tenía cuando era alcalde y que pensaba que Bogotá no podía tener un metro elevado por el efecto o el impacto urbanístico que tenía. Entonces no es que el presidente no esté pensando en el metro, no es que el presidente le quiera poner una piedra o un palo en la rueda al metro, por supuesto que no. Para el presidente es tal prioridad que se está reuniendo permanentemente con la alcaldía, con nosotros para determinar qué hacer. Este proyecto, lo dijimos en días pasados con la alcaldesa cuando hicimos la rueda de prensa, el proyecto no se para, el proyecto está andando. El patio taller se está construyendo, las obras de la 72 se están construyendo y el hecho de modificarse el trazado desde la 50 con Primera de Mayo hasta la 72 con Caracas no significa que el proyecto se pare, es que se modifica y que se va a empezar a construir desde el sur, pero nosotros no estamos parando el proyecto. Nosotros no estamos diciendo que no se va a pagar porque muy bien lo dijo, hay un CONFIS, hay un COMPES aprobado. Y si se hiciera una modificación, 1, hemos querido siempre que se haga de común acuerdo. 2, que la Nación asuma esas diferencias. Y 3, pues tendríamos que hacer un nuevo CONFIS y un nuevo COMPES para modificarlo, pero tenemos los conceptos jurídicos que viabilizan hacerlo. Ministro, pero ¿cómo afirma usted que el proyecto no se para? Un proyecto que lleva 18% de ejecución, como decía Vanessa, que tiene ya compra de predios, que ya iniciaron obras como tales. ¿Cómo es posible que se cambie el trazado y se siga al mismo tiempo las obras que ya están en ejecución y usted afirme que no hay cambios de nada ni hay paralización? No hay ninguna paralización. Las obras se están haciendo. Lo decía la alcaldesa, hay más de 450 trabajadores en los diferentes puntos donde se está desarrollando. Haga usted o no el trazado subterranizado, lo haga elevado, la 72 es el eje de lo que es el proyecto, desde donde va hacia el occidente para la segunda línea o desde donde va hacia el sur.
En segundo lugar, el hecho de que usted pueda modificar una parte del trazado no significa que el proyecto se tenga que parar. El proyecto es un proyecto que se hace a través de unidades funcionales y se puede empezar a construir desde el sur hasta la 1 de mayo con 50. Entonces, eso no es una por otra. Que si usted pide que se haga una modificación del trazado, no tenga que parar todo el proyecto. El proyecto no está parado, lo dijo la alcaldesa, no se va a parar y lo reafirmamos nosotros. Y nadie le ha dicho, el presidente nunca le ha dicho al ministro de Hacienda, no se lo dijo ayer, si pare los giros porque los mismos ya están dentro de lo que tiene que ver con la órbita del desarrollo del proyecto, están las vigencias aseguradas, los recursos que pone el Distrito Capital. Pero, ministro, otra de las cosas que me parece que no se ha considerado aún en esta discusión es que los contratistas chinos ganaron ese contrato porque son expertos en metros elevados, no en metros subterráneos. Eso fue lo que ellos presentaron como adicional para que los eligieran. ¿No es peligroso jurídicamente, incluso para el gobierno, cambiar el trazado y que sigan ejecutándolo personas que no son expertas en metros subterráneos, sino elevados? Bueno, eso fue uno de los temas acordados en la reunión con la alcaldesa, el gerente del metro y el consorcio chino. Vamos a examinar los conceptos jurídicos que se tienen sobre la viabilidad, la modificación, no del objeto del contrato, de si esto se puede o no se puede. Y bien tiene usted, o quienes lo conocen jurídicamente, es que cuando usted pretende demandar porque perdió, porque usted no lo tuviera en cuenta, porque es que usted se presentó para hacer uno subterranizado y se lo ganó el elevado y lo va a cambiar, pues estamos dentro de unos temas jurídicos que requieren un análisis que ya hemos hecho nosotros y que nuestro criterio permiten hacerlo sin ninguna afectación de derechos de nadie, ni mucho menos que los chinos no tengan la capacidad de hacerlo porque tienen conocimiento y han hecho también metros subterranizados. Ministro, no le entiendo. Si no pueden cambiar ese trazado, porque ese trazado del metro ya va en un 18% avanzado, ya todo lo demás, entonces no hay plata para ninguna de las otras obras en Bogotá. No, las otras obras de Bogotá, mira, hay varias obras de Bogotá que son prioritarias, que son los Transmilenios, en los cuales el presidente ha insistido, pues, que es muy equivocado este sistema de transporte de la ciudad cuando deberíamos tener tranvías, deberíamos tener sistemas eléctricos y no este sistema de buses tan costoso que tiene tan desfinanciado el sistema de transporte de la ciudad y los del país. En segundo lugar, para nosotros el tema de los proyectos de Bogotá son importantes. El gobierno nacional, este gobierno, el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, nosotros en lo que tuvimos que hacer, dimos el aval para la garantía que se dio en la obtención de los recursos para la línea 2 del metro. Ahí hay comprometidos más de 30 billones de pesos, donde la nación está diciendo que no los va a girar. En lo que tiene que ver con los otros proyectos, estoy hablando del Regio Transoccidente, del norte, estamos hablando de los cables que la alcaldesa ha propuesto. Nosotros hemos dicho, vamos a revisarlo, lo vamos a revisar con prudencia, pero sí vamos a ser exigentes en que si nosotros vamos a girar, también queremos que se respete la palabra de que no se tome ninguna decisión de cerrarse al diálogo como lo acordamos frente a la modificación del trazado de la línea 1, pero ni hay un chantaje, simple y llanamente creo que como le dijo su compañero ahora, pues nosotros ponemos el 70% de los recursos, nosotros tenemos una responsabilidad con los bogotanos, con el país hacia futuro y no podemos permitir que ese impacto urbanístico vaya a afectar la calidad de vida, la movilidad de todo este sector. Es que habría que vivir sobre la Caracas para pensar y sentir lo que puede significar ese trazado elevado en esa zona de la ciudad. A ver, ministro, le planteo lo siguiente, un escenario positivo. Supongamos que ustedes hablan con la alcaldesa, que hay debate, que llegan a un acuerdo y que se escoge el camino que al presidente le gusta para que el metro sea como el presidente se lo ha soñado siempre. Maravilloso, Gustavo, el escenario ideal. Bueno, en ese escenario, ¿cuánta plata más tenemos que poner y cuántos años más se demora el metro? Excelente pregunta, Gustavo. Esta es la segunda parte de lo que se acordó. Se acordó una segunda comisión que iba a revisar los componentes financieros y técnicos. Tengo entendido que en el curso del día de hoy o mañana se van a dar a conocer
todos esos estudios técnicos que se presentaron por parte del consorcio chino o tal vez, perdón, no el consorcio chino, los que tenemos nosotros cuando se hicieron los estudios correspondientes. Pero nosotros acordamos en esa mesa donde estuvo el presidente y la alcaldesa que se iba a conformar un equipo integrado por los equipos económicos del distrito, de la gerencia del Metro de Bogotá y de la Nación para examinar esos recursos, cuánto significarían, pero quedó claro, lo dijo la alcaldesa, son palabras textuales de ella. Yo no tengo ningún problema que se modifique el trazado. Yo lo que sí, no pago nada y a mí que me garanticen la línea 2 del metro. Pues en efecto, cuando ella lo dijo y ante la Comisión Primera del Congreso de la República, yo le dije, alcaldesa, yo me subo en ese metro. Le dije, seguimos para adelante, usted honra su compromiso y nosotros ponemos los recursos. Por eso en la ley del plan va una norma que facultaría esa posibilidad de que la Nación, que hoy por ley solo coloca el 70%, pudiese en ciertos proyectos poner el 100% de los recursos. Ministro, ¿y qué dice su colega de Hacienda? Alguien nos comenta que tal vez tiene una preocupación muy grande por esta situación económica. ¿Qué dice él? No, sabe que desde como las 4:15 de la mañana estábamos conversando porque lo ha llamado la alcaldesa y entonces me dijo que estaba pasando porque tuvo que salir un poco antes de terminar el Consejo de Ministros. Pero él no tiene ningún problema sobre este tema. Él tiene claras las cifras, él tiene claro lo que se hizo en el CONFIS y en el COMPES y tiene clara la línea del presidente de la República. Nosotros, como los ministros, uno, tenemos responsabilidades y dos, nosotros somos los alfiles del presidente de la República. En nuestra tarea es defender su legado y sus instrucciones siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley. Señor Ministro de Transporte, como estamos en escenarios de discusión, de diálogo, de entendimiento, ¿sería posible conversar alrededor de una alternativa, de un plan de metro elevado, pero con tratamiento urbanístico a la Caracas? Por supuesto, es que eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que el presidente pide. Y es que ese tratamiento urbanístico nunca lo dará un metro elevado, Gustavo. Usted ha ido al centro de Medellín, usted ha diferenciado el metro que va al lado del río y el metro que está en el centro de Medellín. Usted ha caminado por la zona por donde pasa por debajo de ese metro elevado. Usted se imagina la Caracas con un metro elevado. ¿Qué queda de la Caracas? No solo en movilidad, ¿qué van a ver los que viven en esa zona de Chapinero, los que viven por la 34, por la 45? Van a ver unos moles de cemento y se pierde todo el concepto urbanístico. Eso es lo que el presidente no quiere que pase. Esa es su responsabilidad y eso es lo que quiere evitarle a Bogotá. Ministro, podríamos enumerar nuevamente, ya lo hizo Fraile hace un rato, se lo hemos preguntado varias veces, las obras que se verían afectadas si ustedes hacen una revisión, y por eso quiero finalmente plantearle un escenario no tan positivo como el de ahora. Supongamos que no se llega al acuerdo, supongamos que el metro se hace como está planeado en este momento. ¿Qué hace el presidente de la República con sus compromisos con Bogotá? No, vea, Gustavo, varias cosas. Le voy a reiterar. ¿Qué son los proyectos que dice la alcaldesa? No se quiere ir sin dejar que, pues en fases siguientes, están terminándose de estructurar. Tenemos Regiotrans del Norte, ese está en fase 3. Tiene que presentarle al gobierno nacional el proyecto. Estamos a la espera que lo presente. Tengo entendido que puede ocurrir entre los meses de abril y junio. Segundo, están los proyectos de los 3 cables en el sur y uno en Usaquén, proyectos que todavía están en fase, creo que en fase 1. Nosotros para determinar en este caso esos proyectos, como lo es en el de calle 13, pues tenemos que dar el aval fiscal. El presidente lo que ha dicho es vamos a revisar esos proyectos porque además no es porque no le interesan al gobierno, lo que pasa es que el país también tiene un concepto de territorio. Hay proyectos muy importantes de tranvías, de trenes ligeros en la costa atlántica entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, en el caso de Cali, Jumbo y Jamundí. En fin, hay otros proyectos que revisar dentro del marco fiscal. Entonces lo que estamos haciendo es con responsabilidad hacerlo, pero también pues nosotros sí pedimos que así como vamos a revisar esta posibilidad, que la alcaldesa siga reiterando su disponibilidad como siempre la tuvo, que no entiendo
el por qué el cambio de ese discurso de la alcaldesa, a quien le tengo un gran afecto y admiración, ahora no quiere saber nada de la alternativa que planteó el presidente. Pero, Gustavo, que quede claro, esos proyectos que están en ejecución en Bogotá son proyectos que se revisarán en su momento. No se está parando nada. Llanamente lo que vamos a hacer es examinarlos con mayor responsabilidad y pedirle a Bogotá que en esto pues continuemos el diálogo que teníamos. Ministro, se lo digo de parte no solamente de los habitantes de Bogotá, sino de los colombianos que están cansados de todo este asunto y muy preocupados. ¿Cuándo definen esto? ¿Cuándo sabemos cuál es el camino, sea el que sea? No, pues todos, Gustavo. Es que yo de niño siempre quise ver el metro y creo que así como van las cosas, pero yo sigo creyendo que en el 2028 vamos a ver una parte del metro de Bogotá y en el 2031 con estas modificaciones veríamos el resto, pero esperamos la semana entrante, si las cosas se mantienen en lo que se ha acordado, tener la reunión jurídica, que ya la alcaldía termine de revisar y que la alcaldía reitere su disponibilidad a sentarse a continuar el diálogo desde lo jurídico hasta lo económico, que lo está revisando el Ministerio de Hacienda. Señor Ministro de Transporte, muchas gracias, muy amable. A usted, Gustavo, feliz día y a todos sus compañeros de mesa.